Excel nos permite crear fórmulas que contienen varias funciones y la manera de hacerlo es utilizando una función como el argumento de la otra. A este uso de las funciones se le conoce con el nombre de anidación. Es común que los usuarios que comienzan a utilizar fórmulas en Excel se pregunten si es posible poner varias fórmulas en una misma celda de la hoja y la respuesta es no. Excel solo permite tener una fórmula en cada celda. Frecuentemente encontramos que las funciones de Excel se utilizan para calcular el argumento de otra función y a eso se le llama anidación de funciones, es decir, tendremos una función dentro de otra. Entonces, la mejor manera de comprenderlo es haciendo un ejemplo. El objetivo de este ejemplo, ¿vale? Es calcular la calificación final de cada uno de los alumnos y para ello debemos de conseguir el promedio de las 3 asignaturas y después lo que vamos a hacer es redondear. Entonces, primero en F2 vamos a calcular el promedio de Alba. Para ello ponemos el signo igual, ponemos promedio y ponemos el rango que corresponde a Alba, que son estas 3 celdas. Aceptamos y ya tenemos el promedio de Alba. Haciendo un copio hacia abajo y ya tengo el promedio de los demás alumnos. Ahora lo que quiero conseguir es redondear. Es decir, este valor lo quiero redondear solamente a la parte entera. Para ello usamos la función redondear. El número a redondear será este y como en este caso solamente quiero la parte entera, pues entonces pongo el 0. Cierro y acepto y ya tengo el número redondeado. Hago un doble clic, vuelvo a copiar y ya tengo también el número redondeado de todos los alumnos. Hemos ocupado dos fórmulas para llegar a este resultado, pero es totalmente factible hacer el mismo cálculo con una sola fórmula, utilizando la anidación de funciones. Si se fijan, aquí en G2, ¿vale? El primer argumento es una referencia, ¿vale? Hace referencia a la celda F2 que contiene otra fórmula, pero nosotros en esta fórmula, en vez de F2 como primer argumento, podríamos poner la fórmula que estamos utilizando en F2. Es decir, que si yo borro F2 y pongo promedio de las 3 asignaturas y cierro, nada más. Es decir, ahora como primer argumento tenemos una función. Y acepto, pues si se fijan, el resultado es exactamente el mismo. Copio y, bueno, no ha variado nada. El término anidación se refiere al hecho de utilizar funciones de Excel para calcular el valor de los argumentos de otras funciones. En este ejemplo, la función promedio se encarga de calcular el primer argumento de la función redondear. Decir que a partir de Excel 2017 es posible tener 64 funciones anidadas. En caso de tener una versión anterior, solo podrán tener 7 funciones anidadas. Hagamos otro ejemplo para dejar claro este concepto. Nos vamos a ir a la hoja 2. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de nombres con sus respectivos teléfonos. Y nosotros lo que queremos hacer es separar este número de teléfono, es decir, poner los 3 primeros dígitos, poner un guión medio y poner los 4 últimos dígitos. Bien, lo vamos a hacer primero dividiendo las fórmulas y después anidándolas. Es decir, los 3 primeros dígitos los puedo extraer con la función izquierda, ¿no? Yo le digo izquierda de B2, ¿cuántos caracteres? 3. Aceptamos y ya tenemos los 3 primeros caracteres extraídos. Voy a copiar hacia abajo. Ahora voy a extraer los 4 últimos caracteres por la derecha. Entonces voy a usar la función derecha de B2. ¿Y cuántos caracteres? 4. Aceptamos y ya tendría también los últimos 4 caracteres. Ahora voy a usar la función concatenar para concatenar esta cadena con el guión medio y con esta cadena. Entonces para ello usaremos la función concatenar. Diremos que queremos unir esta celda. Abrimos un comilla y ponemos el guión medio, punto y coma, y la queremos unir también con esta celda. Cierro, acepto y ya tendríamos lo que es la cadena hecha como nosotros queremos.
Pero si se dan cuenta, hemos usado, es decir, esta fórmula está compuesta por la fórmula que hay en D2 y la fórmula que hay en E2. Entonces quiere decir que yo puedo hacer una anidación y hacerlo todo en una fórmula. Entonces yo puedo decir que izquierda de B2, 3 caracteres, punto y coma en este caso ya no me valdría, sería concatenar, y el símbolo de concatenar es el símbolo que está encima del 6. Vamos a poner el guión medio, vamos a dejar un espacio, vamos a concatenar con los 4 caracteres de B2, empezando por la derecha, 4. Y aceptamos. Si se dan cuenta, tenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí tenemos concatenar D2. Bien, aquí lo que hemos hecho, que en vez de poner D2, hemos puesto la fórmula que hay en D2. Exactamente igual hemos hecho, sí, si nos venimos aquí tenemos E2, o aquí lo que hemos hecho es poner la fórmula que hay en E2. Entonces, hemos hecho una anidación de fórmulas y en una sola fórmula hemos conseguido lo que aquí hemos hecho en 3. Una manera rápida para validar que estamos escribiendo bien la fórmula es utilizar el cuadro de diálogo argumentos de funciones, que lo tenemos aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es cambiar, en vez de poner el modo abreviado de concatenar, voy a escribir la fórmula, ¿vale? Voy a poner que esto sería concatenar. Y entonces tendría yo que borrar aquí, poner un punto y coma, y cerrar. Vemos que tenemos el mismo resultado, doble clic para copiar, perdón, no lo he hecho, ¿vale? Y ahora yo me voy a poner aquí y voy a pulsar en insertar función, ¿vale? Y aquí, si se dan cuenta, tenemos los argumentos de la función concatenar. Si se dan cuenta, como primer argumento, pues tenemos la función izquierda y como tercer argumento tenemos la función derecha, ¿vale? Entonces, también podemos, por ejemplo, si estamos dentro de la función concatenar y pinchamos aquí en la función izquierda y damos a insertar función, pues en este caso lo que nos muestra es la síntesis, los argumentos de la función izquierda, ¿vale? Podríamos hacer, si nos vamos a derecha y pinchamos, pues tendremos los argumentos de la función derecha. De esta manera podemos revisar la síntesis de las funciones que estamos escribiendo. Bien, pues dejamos aquí este ejemplo.